En el corazón de Valledupar, bajo la sombra de un árbol de mango, un crimen fue ejecutado con precisión escalofriante. El responsable confesó, pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién dio la orden? Una historia donde la ambición, el silencio y la muerte se entrelazan, y en la que los rostros conocidos esconden secretos que podrían romper a una familia entera. Prepárate para conocer el caso que estremeció a toda una ciudad y que, 15 años después, aún divide a quienes creyeron conocer la verdad. Miguel había nacido el 20 de diciembre de 1949 en Zapatocas, César. Su madre, Cecilia Pedroso, hoy de 96 años, habla con emoción de él. Fue un hijo ejemplar, de esos que no abundan. Cuando ella se separó de su esposo y quedó sola con 7 hijos, Miguel, con apenas 18 años, se ofreció a ayudarla a criarlos. Asumió esa responsabilidad sin dudar y se dedicó por completo a apoyar a su madre y sus hermanos. Trabajaba sin descanso, incluso prefería dejar de comer para que a los demás no les faltara nada. Regalaba su comida, sus zapatos, su tiempo. Así era él. Miguel y Liliana se casaron en 1977. Después de enamorarse a primera vista, tuvieron 3 hijos. El mayor, Miguel Ángel Alvarado, recuerda que su padre fue mecánico y trabajó en varias empresas mineras de la región. Luego fundó una institución que ayudaba a muchos, y por eso lo empezaron a llamar el Profe. Carlos Alvarado, el hijo menor, lo describe como un hombre generoso, atento, siempre pendiente de su familia, de sus hermanos, de su madre. La tragedia llegó el jueves 2 de abril de 2009. Esa mañana, como siempre, Miguel salió temprano a visitar a su madre Cecilia. Al regresar, lo esperaba en casa su amigo y socio, Amado de Jesús Jiménez. Miguel lo invitó a pasar, pero este insistió en hablar afuera, en una banca frente a la casa. Miguel accedió, sin imaginar que algo estaba mal. En la casa estaban Liliana, Miguel Ángel y Carlos. Frente a la casa se extendía el Parque Los Algarrobillos, un espacio de árboles frondosos, donde las familias solían pasear y los niños jugaban. Allí se dirigieron Miguel, el Profe, y su socio, Amado de Jesús Jiménez, esa mañana. Miguel se sentó en una banca. Amado prefirió quedarse de pie. Desde la casa, su esposa Liliana lo llamó para que entrara a desayunar. Caminó hacia él y se sentó a su lado, como tantas otras veces. Pero lo que parecía una mañana común cambió para siempre en cuestión de segundos. Un hombre se acercó de forma inesperada y, sin decir una palabra, atacó directamente a Miguel, que permanecía sentado, sin posibilidad de defenderse. Todo ocurrió tan rápido que, al principio, Liliana pensó que había sido una explosión. Sintió una vibración extraña en el cuerpo, como si algo la hubiese sacudido. Se levantó, confundida, y al voltear la mirada, vio a Miguel desplomado. Según los testimonios, no fue una sola persona la que actuó. Tras el primer impacto, se señala que también su socio, Amado, participó en el ataque. Ella reaccionó con instinto. Trató de lanzarse sobre uno de ellos, pero el sicario salió corriendo. Miguel estaba gravemente herido. Su hijo lo encontró aún con signos de vida, visiblemente afectado y en estado crítico. Los disparos habían sido certeros. Liliana gritaba que seguía vivo, que había que hacer algo. Entre su hijo, un amigo de la familia y ella, lo subieron al carro y lo llevaron de urgencia a la clínica, la misma a la que siempre acudían cuando lo trasladaban a Bogotá o a Santos por motivos de salud. Mientras tanto, los investigadores llegaron a la escena del crimen. Acordonaron el parque y buscaron pistas. Hallaron casquillos de una pistola 9mm, pero ningún rastro claro del sicario. Nada más que la incertidumbre y el silencio. Miguel fue internado de inmediato. Estaba en coma inducido. El disparo había comprometido una arteria crucial. Aunque los médicos decían que mostraba señales de evolución, la verdad era otra. Si lograba sobrevivir, quedaría cuadripléjico. No caminaría, quizá ni hablaría. 10 días después, el cuerpo de Miguel no resistió más.
El domingo 12 de abril de 2009, el profe falleció de un paro cardíaco. Con la confirmación de la muerte de Miguel Alvarado, la Fiscalía de Valledupar abrió una investigación formal por homicidio. Las autoridades comenzaron por hablar con quienes estuvieron más cerca de él ese día, sus hijos. Uno de ellos, que presenció el ataque, aseguró no haber visto antes al hombre que le disparó a su padre. Sí recordaba su rostro, con claridad. Era de piel blanca y de estatura similar a la suya. Dijo con certeza que, si lo volvía a ver, lo reconocería sin dudar. También estaba presente Amado de Jesús Jiménez, el socio del profe, quien en teoría era su amigo cercano. Sin embargo, su actitud posterior fue extraña. No ayudó en el momento crítico. No colaboró para subir a Miguel al vehículo. No pronunció palabra. No se acercó a consolar. No ofreció apoyo. Se quedó allí unos minutos y luego desapareció. Desde ese día no se volvió a saber de él. Pese a estas actitudes sospechosas, su salida del lugar no era suficiente para vincularlo formalmente al crimen. La Fiscalía no encontró enemigos evidentes, ni pruebas contundentes, ni sospechosos claros. El caso comenzó a enfriarse. Pasaron las semanas, los meses, hasta llegar a 3 años de silencio y frustración. Sin embargo, en julio de 2012, el caso tomó un giro inesperado. La Fiscalía de Valledupar recibió información de que un interno en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, podría tener conocimiento directo del homicidio. Maritza Chavarro, directora seccional de Fiscalías en Valledupar en ese momento, confirmó que se estableció contacto con el recluso, quien reconoció su participación en el crimen. Se trataba de Alex Montero, sicario de profesión, privado de la libertad desde 2009. Él confesó haber asesinado a Miguel Alvarado el 2 de abril de ese año. Miguel Ángel, hijo del profe y testigo directo del asesinato, fue llamado a reconocer al responsable. Le presentaron una serie de fotografías entre 10 y 12 y logró identificar al autor material sin dudar. Recordaba claramente el rostro del hombre que disparó frente a sus ojos. La imagen de aquel momento seguía grabada en su memoria. Durante el interrogatorio, Alex Montero declaró que había matado a Miguel Alvarado a cambio de 5 millones de pesos. El pago fue gestionado a través de una organización criminal para la cual trabajaba. Cuando se le preguntó quién había ordenado el asesinato, mencionó un nombre: Rufino Aguilar. Rufino Aguilar, según el testimonio, fue quien pagó por el crimen. De inmediato, se convirtió en el principal sospechoso para las autoridades. Era conocido por la familia. Había compartido comidas en casa del profe. Era considerado un amigo cercano. Pero la relación no era solo de amistad. Rufino y Miguel mantenían un vínculo profesional. Ambos eran socios en un proyecto minero, junto con otros integrantes, enfocado en obtener licencias de exploración y explotación minera. Susan Morón, abogada representante de las víctimas, explicó que Miguel Alvarado y sus socios habían solicitado un contrato de concesión minera a la Agencia Nacional de Minería de Colombia. Se trataba de un proyecto ambicioso, con proyecciones económicas importantes. En el proceso, salió a la luz que Rufino Aguilar había formado una asociación sobre unas tierras, en las que también figuraba Amado de Jesús Jiménez. Eran terrenos vinculados a créditos bancarios, compartidos entre Rufino, Amado y otros socios. Fue entonces cuando comenzaron las visitas frecuentes a la casa de Miguel, donde hablaban sobre el proyecto y las posibilidades de explotación. La investigación reveló que Rufino había identificado un terreno en el Banco Magdalena, con potencial para la extracción de carbón. Era un tema que Miguel dominaba a la perfección, ya que había trabajado en varias empresas mineras de la región. Los intereses coincidieron, las oportunidades se alinearon, y en apariencia, todo marchaba sin conflictos. Pero tras la confesión del sicario, surgieron dudas serias. ¿Decía la verdad? ¿Estaban realmente implicados Rufino Aguilar y Amado de Jesús Jiménez? El asesino solo mencionó 2 nombres, sin rodeos. Los de ellos. Para la Fiscalía, esa declaración fue contundente. Ambos hombres tenían intereses concretos que, en última instancia,
podían haberlos llevado a querer eliminar a Miguel Antonio Alvarado. Sin embargo, la decisión final no dependía de los fiscales, sino de un juez. El 14 de septiembre de 2012, 3 años y medio después del asesinato, Rufino Aguilar fue capturado en el barrio Villa Clara, en Valledupar. Desde ese momento, tuvo que enfrentar la justicia por el delito de homicidio agravado. Ante el juez, se declaró inocente y no aceptó los cargos. Así comenzó un juicio oral que solo podía concluir de 2 maneras, con una condena o una absolución. Quienes lo conocieron recordaban su arrogancia, incluso en los momentos más difíciles, y muchos pensaban que, tarde o temprano, tendría que responder por lo ocurrido. En marzo de 2013, fue capturado también Amado de Jesús Jiménez. En audiencia, negó su participación como coautor del homicidio agravado. Sin embargo, fue enviado a prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso judicial en su contra. En mayo de 2019, Rufino Aguilar accedió a dar una entrevista, manteniéndose firme en su posición desde el día de su captura. Se declaró inocente. Alegó no haber tenido nunca problemas con Miguel Alvarado y aseguró que jamás había hecho daño a nadie en Valledupar. Según sus palabras, no tenía motivo ni relación alguna con el crimen. Tanto Rufino Aguilar como Amado de Jesús Jiménez sostuvieron su inocencia durante todo el proceso judicial, a pesar de que el sicario Alex Montero lo señaló como autor intelectual del asesinato. Rufino contó con el respaldo de sus abogados. Uno de ellos, Luis Carlos Torres, expresó públicamente su convicción de que su defendido era inocente. La defensa de Rufino argumentó que el testimonio del sicario era cuestionable. Según explicaron, en algún momento, el mismo Alex Montero habría intentado extorsionar a Rufino, pidiéndole dinero a cambio de cambiar su versión de los hechos. Sin embargo, reconocieron que no pudieron recolectar pruebas suficientes para demostrarlo formalmente ante el juez. En cuanto a Amado de Jesús Jiménez, también implicado por el testimonio del sicario, la situación fue igualmente compleja. Alex Montero declaró que aunque no conocía personalmente a Amado, lo había visto en el lugar del crimen. Según él, si Amado no hubiera estado ahí, el asesinato no se habría llevado a cabo. Amado, por su parte, admitió que se encontraba en el Parque Los Algarrobillos junto a Miguel el día del asesinato. Dijo que Miguel lo había llamado para conversar, que llegaron a sentarse en unas bancas del parque y que justo en ese momento llegó el sicario. También afirmó que Miguel le comentó que había cerrado un negocio, lo que marcó el instante previo al ataque. Sin embargo, Amado negó que el sicario fuera Alex Montero. Según su descripción, el asesino era un hombre de tez oscura, con rasgos propios de la región Caribe. Afirmó que el hombre que cometió el crimen era claramente distinto a Montero, a quien describió como más claro de piel y con rasgos completamente diferentes. Ante las dudas planteadas por la defensa, surgió la pregunta inevitable: ¿y si el sicario mintió? ¿Y si alguien le pagó para involucrar a Rufino y Amado? Alex Montero negó haber recibido dinero de nadie para incriminar a terceros. Aseguró que él fue quien disparó y que su versión era la verdad. Para la fiscalía, su testimonio fue determinante. Argumentaron que, desde el primer momento, su narración coincidía con las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. A pesar de los intentos por desacreditarlo, su declaración continuó siendo una de las piezas clave del caso para la acusación. En el juicio, Alex Montero fue reconocido formalmente como el autor material del asesinato de Miguel Alvarado. En el año 2013, fue condenado a 21 años de prisión por ese crimen, pena que se sumó a otras sentencias ya existentes en su contra. Sin embargo, con el autor material sentenciado, el proceso judicial debía continuar para esclarecer la posible responsabilidad de los autores intelectuales. Una nueva prueba fue revelada en contra de Amado de Jesús Jiménez. La fiscalía señaló que, tras el atentado, Amado se retiró del lugar sin prestar auxilio a la víctima. Para los investigadores, esa omisión era un indicio más de su posible implicación. Se le cuestionó por qué, si estaba junto a Miguel en el momento del ataque, no lo ayudó. Su respuesta ante el juez fue que el impacto del hecho lo paralizó.
Dijo que se sentó en un bordillo, sin poder moverse, y que jamás había vivido algo similar. Afirmó que no tenía fuerzas, que no pudo reaccionar ni siquiera para llamar a la policía, y que quedó en estado de shock. La fiscalía también descubrió un hecho adicional que levantó sospechas. Un mes después del asesinato, tanto Rufino Aguilar como Amado de Jesús Jiménez realizaron un trámite que fue considerado altamente cuestionable. Solicitaron el registro del acta de defunción de Miguel Alvarado y la presentaron ante Ingeominas, con el fin de excluirlo oficialmente del proyecto minero que estaban tramitando. El documento, firmado por Rufino Aguilar, pedía la eliminación del nombre del profe del contrato de concesión minera. De esa manera, ni él ni su familia podrían reclamar derechos sobre una eventual aprobación del proyecto. La decisión fue interpretada por la parte acusadora como una acción calculada para asegurarse el control total del negocio. En su defensa, Amado aseguró que el trámite no fue iniciativa de ellos, sino una solicitud expresa de Ingeominas. Explicó que se realizaron reuniones para decidir quién representaría a Miguel tras su fallecimiento. Según su versión, los hijos del profe no asistieron, a pesar de ser contactados por los demás socios. La familia del profe asegura que tanto Rufino como Amado mienten. Después de la muerte de Miguel Alvarado, intentaron buscar a Rufino, pero él no les respondía. La controversia en los estrados judiciales ha sido larga. Durante el proceso, Rufino ha tenido diferentes abogados. Según la familia, cada vez que un abogado tomaba el caso, renunciaba, lo que consideraban una forma de dilatar el proceso. Rufino Aguilar, al finalizar una audiencia de juicio oral en mayo de 2019, accedió a responder preguntas de la prensa, declaró que nunca había hecho daño a nadie en Valledupar y reafirmó su inocencia ante las cámaras. Cuando se le preguntó si se consideraba culpable o inocente, respondió, sin titubeos, inocente. Negó haber pagado por el asesinato de Miguel Alvarado y calificó las acusaciones como una mentira absoluta. El señalamiento en su contra provino del sicario Alex Montero, quien declaró que Rufino le había pagado 5 millones de pesos para ejecutar el crimen. Frente a esa afirmación, Rufino sostuvo que en la fecha del asesinato, Montero se encontraba preso en la cárcel judicial desde 2007, lo cual, según él, hacía imposible su participación. La fiscalía respondió aclarando que, aunque efectivamente Montero estaba bajo medida de detención, no se encontraba en prisión convencional, sino bajo la modalidad de casa por cárcel. Además, indicaron que el sicario había violado dicha medida al salir y cometer el homicidio. En medio del proceso, Rufino continuó defendiendo su inocencia. Afirmó que no conocía a Montero, que jamás lo había visto, ni siquiera en un bus. Mientras tanto, el sicario mantenía su versión, sin vacilar. Ante reiteradas preguntas, insistía en que Rufino había pagado por el crimen. Aseguraba que, aunque le preguntaran 1000 veces, su respuesta sería la misma: él pagó. Por su parte, la fiscalía afirmó tener la tranquilidad de no estar enviando a inocentes a prisión. Sostuvieron que, para llegar a juicio y solicitar una condena, es necesario tener la certeza más allá de toda duda razonable. Y aseguraron que, en el caso del homicidio de Miguel Antonio Alvarado Pedroso, ese estándar se cumplía. De acuerdo con la ley colombiana, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de Amado de Jesús Jiménez, el juez Alex Movilla se tomó varios meses para analizar los testimonios y elementos del proceso antes de emitir su veredicto. Fue así como, el 7 de julio de 2015, 6 años después del asesinato de Miguel Alvarado, el juez declaró culpable a Amado de Jesús Jiménez por el delito de homicidio agravado. La condena: 35 años de prisión, que debía cumplir en la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Para algunos cercanos al caso, la condena se dio sin pruebas contundentes. Consideraban que, según los códigos legales, se requería al menos una prueba clara y directa para sentenciar a alguien, y que esa prueba no existía en este proceso. Había quienes creían que Amado terminó involucrado por estar demasiado cerca de Rufino Aguilar, y que sería él quien, en última instancia, lo arrastró con sus actos.
Hasta la fecha de publicación del programa, el juicio contra Rufino Aguilar seguía en curso. Su dilatación obedecía, según se señalaba, a maniobras procesales, cambios frecuentes de abogados y estrategias que habrían prolongado la resolución del caso. La Fiscalía, por su parte, fue clara en su conclusión sobre el móvil del crimen. El asesinato del profe Miguel Alvarado estaría vinculado a un proyecto minero, la obtención de licencias para exploración y explotación de minas, un negocio valorado en aproximadamente $2 millones. Los socios en ese proyecto eran Miguel Antonio Alvarado Pedroso, Rufino Aguilar Alvear y Amado de Jesús Jiménez Gaviria. La tesis de la Fiscalía era que eliminar a Miguel permitiría a los otros dos socios quedarse con la totalidad de las ganancias. Ya las licencias se habían obtenido. Lo que seguía era el beneficio económico. Y sin Miguel, ese dinero se repartiría entre dos, no entre tres. La familia de Miguel lo recordaba como un hombre generoso, que si vendía su parte, la repartiría sin conflictos. No era ambicioso. Sin embargo, creían que la avaricia de otros pudo más, y que la codicia por esos millones fue lo que empujó a planear su muerte. Según lo que figura en el proceso judicial, Miguel Alvarado habría sido una piedra en el camino para sus socios, Rufino Aguilar y Amado de Jesús Jiménez. Sin embargo, Rufino lo negó tajantemente. Aseguró que, lejos de ser un obstáculo, Miguel había sido incluido como socio precisamente para que se encargara de impulsar el proyecto minero. Argumentó que él era quien iba a aportar el capital necesario para avanzar con la concesión, por lo que no tenía sentido eliminarlo si, en realidad, lo necesitaban. Desde la perspectiva de la familia, en cambio, el plan habría sido vender las tierras sin reconocerle a Miguel su parte correspondiente. Sospechaban que todo estaba fríamente calculado para excluirlo del negocio. Al mirar en profundidad el caso, algunos opinaban que todo había sido impulsado por una mezcla de capricho, ignorancia y arrogancia. Cuando se le ofreció la oportunidad de dar su versión, Rufino respondió con frialdad. Quienes estaban en prisión se lo merecían, porque lo habían buscado. Para él, la noción de amistad ya no existía. Mientras Rufino continúa en juicio, tanto los investigadores como la Fiscalía sostienen las acusaciones. La familia del profe también mantiene su postura. Para ellos, descubrir que los responsables habrían sido personas cercanas fue un golpe devastador. Jamás imaginaron que aquellos a quienes se les había abierto la puerta de casa terminarían señalados por su asesinato. Miguel Ángel, uno de los hijos del profe, expresó el dolor que aún lo acompaña. Dijo que no se sentía feliz por ver a los acusados tras las rejas, porque eso no le devolvía la felicidad que le arrebataron. Recordaba a su padre todos los días, con lágrimas, con rabia, con impotencia. La madre del profe también lo evocaba como un hijo excepcional, de esos que hay pocos en la vida. Su hijo, su compañero, su apoyo. Para ella, la herida seguía abierta como el primer día. Como esposo, Miguel había soñado con ver a sus hijos formar sus propias familias. Como abuelo, nunca pudo conocer a sus nietos. Para sus hijos, eso dejó un vacío irreemplazable. El caso del asesinato del profesor Miguel Alvarado no solo revela una historia de violencia, sino también un entramado de intereses económicos, traiciones personales y una alarmante fragilidad en las relaciones de confianza. La lentitud del proceso judicial, las contradicciones en los testimonios y las maniobras dilatorias de los acusados dejaron al descubierto vacíos en la administración de justicia. A pesar de las condenas, aún persisten dudas. Y la verdad completa, como lo dijo uno de los protagonistas, puede que muera con ellos. Es un caso que deja una huella profunda, no solo por la pérdida humana, sino por la forma en que se silenció una vida para abrir paso a la codicia. Este caso nos recuerda que, cuando hay dinero de por medio, incluso las amistades más cercanas pueden volverse peligrosas. La confianza no debe ceder ante el descuido. Y los proyectos compartidos deben estar respaldados por legalidad, transparencia y principios éticos. Pero también deja una lección más profunda, que la justicia no debe ser una carrera de resistencia donde el tiempo favorece al culpable. En sociedades donde aún se lucha por verdad y reparación, este caso es un llamado a fortalecer las instituciones y, sobre todo, a no olvidar
¿Qué opinas de las contradicciones entre los testimonios? La ambición puede llevar a una persona a actuar de esta manera. ¿Qué le dirías a la familia de Miguel si tuvieras la oportunidad? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.